por glóbulos rojos y lógicamente, ¿no es cierto?, por el plasma. El plasma tiene proteínas y vamos a recordar que existen tres tipos de proteínas, ¿no? Primero, habrá que decir que existe entre 7 y 8 gramos de proteínas, por término medio 7.5, y dentro de esas están las albúminas, están las globulinas y está el fibrinol. De esas proteínas plasmáticas solo nos interesa la fracción albúmina y las globulinas. Entonces, aquí tenemos las proteínas que vienen a ser los transportadores de los fármacos, y entonces la fracción albúmina, ¿no?, y las globulinas y por último tenemos el fibrinógeno. Listo. Entonces, eso es importante tener presente, ¿no?, a la hora de hablar de fármacos. Las albúminas, que son la mayor parte, alrededor de 4 gramos, entonces son las que más transportan fármacos, ¿no?, los que más transportan los fármacos. Estas globulinas solamente transportan básicamente, digamos, esteroides y todo lo que son vitaminas liposolubles, por ejemplo, la vitamina A, la D, la K, ¿no? Entonces, para que además, vuelvo a repetir, ¿no?, tienen una capacidad de liposolubilidad. Entonces vamos a continuar con esto para irnos enterando un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien. Aquí tenemos las drogas en sangre. Entonces las drogas ya sean inyectadas de manera directa con una aguja hipodérmica en la circulación o bien absorbidas por vía sanguínea o linfática, llegan a la sangre. Entonces, de la sangre, ¿qué nos interesa? Ya les dije, el plasma sanguíneo. ¿Por qué el plasma sanguíneo? Porque en el plasma sanguíneo están las proteínas, ¿no? Y de esas proteínas son 3 desde el punto de vista fisiológico, eso ya lo hemos visto, ¿no?, donde la fracción albúmina es la más importante, le siguen las globulinas y el fibrinógeno, que participa en el proceso de la coagulación de la sangre, ¿no?, de donde se distribuyen por todos los órganos. Bueno, las concentraciones de las drogas en el plasma sanguíneo entonces se pueden llegar a determinar por diferentes métodos, que eso es lo que vamos a hablar también en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero es importante tener presente. Entonces, eso se determina por métodos químicos. ¿Por qué es importante esto? A mí, ¿qué me importa lo que diga el fármaco? Si este es un fármaco y dice aquí ampicilina 250 miligramos, 500 miligramos o 1000 miligramos, ¿eso a mí qué me importa? No me importa al final de cuentas, porque puede ser una verdadera mentira. ¿Quién dice que no? Si es un letrero, eso nada más. ¿Cómo les consta? ¿Cómo les consta? Ahora voy a decir, dentro de las especialidades, por ejemplo, los que vayan a hacer terapia intensiva, ¿qué le importa eso que diga lo que quieran decir, digamos? Por último, ¿no es cierto? Eso es lo menos importante. ¿Qué es lo importante? Que de verdad ese frasco tenga eso que dice ahí, porque si no lo tiene, no se va a curar el paciente, y después voy a hacer un comentario al respecto. Entonces, es importante que nosotros sepamos que sacando sangre, ¿no?, podemos hacer mediante estos métodos, por ejemplo, el espectrofotómetro, la cromatografía en fase gaseosa, el líquido de alta presión, la espectrometría de masa, y también por método radioinmunológico, adquieren una importancia capital en relación con el efecto farmacológico. Bueno, en el año 1983, en el Pediatric, porque quiero explicarles esto, yo soy pediatra,
salió un artículo de cómo se podía resolver el problema de meningitis por Haemophilus influenza. O sea, estoy hablando de la bacteria, no estoy hablando del virus de la influenza, estoy hablando de la bacteria Haemophilus influenza. Se podía resolver con ampicilina a razón de 400 miligramos por kilogramo peso en los niños, ¿no? Siempre y cuando sea, digamos, ese tipo de meningitis. Entonces, los brasileños tuvieron una epidemia, podríamos decir, de meningitis y usaron ese tratamiento. Y obviamente en el Brasil hay varias industrias farmacéuticas que tienen además representación no solamente en el Brasil, sino que también tienen la capacidad de fabricar, si se quiere, los medicamentos que acabo de mencionar, digamos la ampicilina. Y ocurre que había unas 10 empresas farmacéuticas que se dedicaron a la fabricación de los medicamentos y entonces usaron eso. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? La mayor parte de los niños murieron, muchos de ellos quedaron con secuelas producto de la meningitis y unos cuantos se salvaron. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para terminar de investigar todo esto? Sacaron muestras de varias cajas de fármacos de los distintos laboratorios y entonces investigaron si de verdad los frascos, ampollas, tenían el contenido verdadero que decía en la etiqueta. Y ocurre que de esas 10 empresas farmacéuticas, 8 no tenían, prácticamente. Y solo 2 de las 10 empresas farmacéuticas que producían la ampicilina tenían de manera correcta, digamos, la cantidad que decía ahí. Por lo tanto, los fracasos resultaron de ese control de calidad del medicamento. Entonces, desde ese entonces la gente no debe de confiar en el letrero que diga esto contiene tanto o lo que sea. ¿Por qué no debe de confiar? Porque, vuelvo a repetirlo, es una de las peores cosas que le puede suceder a un médico hacer un tratamiento y que no haya una respuesta farmacológica adecuada. Si no hay una respuesta farmacológica adecuada, entonces el paciente no se va a curar. Por lo tanto, en pediatría, en terapia intensiva, en psiquiatría, en neurología, sobre todo en esas especialidades, ¿no? Debe de hacerse control de calidad de medicamentos. Hay un edificio allá que cuando yo era decano hice hacer, ha quedado con un esqueleto, no sé, habitan desde el 2005, está terminado de construir ese edificio, nadie lo ha ocupado y se está deteriorando y ahí iba a haber control de calidad de medicamentos. Ese control de calidad de medicamentos es importante, ¿no es cierto?, en el sentido de que se evalúan los medicamentos que están en el comercio para que no haya ningún problema y haya un éxito en el tratamiento. Por decir una cuestión, si la doctora me atiende a mí, por mucho que haya sido mala en la universidad o una alumna regular o lo que sea, y resuelve mi problema, entonces ella para mí es la mejor doctora del planeta Tierra. Y si alguien, otra persona, digamos, es médico y puede ser el mejor alumno de la carrera, todo ese tipo de cosas, y no me resuelve el problema, y más bien por el contrario, termino muerto o con secuelas, ¿no? Entonces para mí es el peor médico del planeta Tierra. Pero puede ser que no sea así, sino que cometió el error de darle un medicamento que no contiene lo que debería de ser y la respuesta farmacológica lógicamente no ha sido la más positiva y por lo tanto ha habido un fracaso terapéutico. ¿Por qué? Porque el medicamento viene mal. Y si alguien no cree en eso, existen medicamentos de contrabando en nuestro país. Existen, digamos, medicamentos provenientes de países que no garantizan, ¿no?, el contenido del medicamento que debería de ser,
Por eso es que uno se pregunta, la primera pregunta o la pregunta del millón, ¿por qué un medicamento, por decir la ciprofloxacina, cuesta 2 bolivianos con 50 centavos con nombre genérico y por qué cuesta de una empresa que garantiza la calidad del medicamento que cuesta 11 bolivianos 50? ¿Por qué esa diferencia? Porque la una de verdad contiene lo que tiene que ser, por algo, digamos, tiene ese prestigio y no va a perder su prestigio internacional, sino pone las cosas como tienen que ser. Pero el peor problema de todo, vuelvo a repetir, termina siendo el médico. Porque para mí, vuelvo a repetir, como paciente, a mí que me importa si estudió o no estudió bien, o se la pasó durmiendo, no sé lo que habría hecho, pero si me resuelve el problema de mi enfermedad, para mí es el mejor médico del mundo. Si no me resuelve el problema, entonces ya para mí ese individuo es un fracaso y no sirve para nada. ¿No es? Entonces, esto es importante tener presente, que existen esos métodos para valorar las concentraciones plasmáticas, independientemente de lo que diga el frasquito, ¿no? Entonces, o el envase del medicamento, independientemente de eso, si hay una adecuada concentración en el plasma sanguíneo, vamos a tener un resultado favorable en términos de la terapéutica que se vaya a emplear ahí, ¿no? Entonces eso también es importante. Bien, ahora tenemos combinación de las drogas con las proteínas del plasma. Como les decía hace un momento, las proteínas son alrededor, digamos, en realidad entre 6 a 8, pero por término medio 7.5 gramos o 7,5 gramos de la cantidad de proteínas que existe en el plasma sanguíneo. Entonces, esas proteínas están divididas, como dice aquí, ¿no?, en albúminas y globulinas. Y especialmente las albúminas resultan ser los transportadores de los fármacos en términos de la distribución. Cómo se distribuye a través de los vasos sanguíneos. De la misma manera que ocurre en la ciudad. Ustedes pueden ver, nosotros tenemos calles y si hay un camioncito que hace pi, 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 así, entonces decimos, está distribuyendo gas, está pasando el camión del gas, ¿no? Entonces se está distribuyendo a todos los domicilios y hagan de cuenta que cada domicilio resulta ser, ¿no es cierto?, una célula, ¿no?, donde tiene que llegar el gas y agua, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo mismo que hacen las albúminas. O los micros, por ejemplo, que los traen a ustedes, ¿no?, de sus domicilios, de sus casas, de sus hogares, ¿no? Entonces, vienen por acá y los dejan en la puerta de la universidad prácticamente, y entonces ustedes pueden, digamos, interactuar ya en el interior de ellos. Bueno, las globulinas también son transportadoras de medicamentos, de fármacos, si ustedes quieren. Entonces, dentro de eso, de ese contexto, pueden, digamos, combinarse, sobre todo con la vitamina A, K, la D, así también con los esteroides, ¿no? Y tengamos en cuenta que los esteroides, ¿no?, que los esteroides tienen en su composición, ¿no?, el anillo ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces, ese anillo esteroideo es lípido, lo mismo que estas vitaminas que son liposolubles y por lo tanto se unen a las globulinas. Sin embargo, vuelvo a repetir, la mayor parte de los medicamentos se unen a la fracción albúmina, menos los electrolitos, que quede claro, ni un electrolito se une a nada, solamente viaja en el plasma. Me estoy refiriendo al sodio, potasio, si ustedes quieren calcio, si ustedes quieren litio, el litio sirve para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, así que no hay unión con las proteínas plasmáticas con respecto a esos elementos, se lo estoy advirtiendo, así que no, eso no se metan a la cabeza, no es que todos los medicamentos tienen obligatoriamente que unirse a las proteínas plasmáticas. Ya, ahora, ¿cómo se une? Generalmente por enlaces lámiles, o sea, agarran, se prenden y se desprenden con facilidad, ¿no?, con la finalidad de interactuar. Recuerden que si yo me subo a un micro o un taxi y encuentro una persona que
me es conocida, no voy a estar hablándole en el taxi o en el micro que están dando, hola amigo, ¿cómo te va? No le voy a decir eso, tengo que bajarme del micro para ir a interactuar. Hacen lo mismo los medicamentos. Se tienen que desprender de las proteínas para interactuar con las diferentes células porque no lo pueden hacer trepado sobre eso. Recuerden, vuelvo a repetir, esas proteínas vienen a hacer exactamente lo mismo que las movilidades, los micros, lo que sea. Nadie puede interactuar si no se baja del micro y va. Entonces estos enlaces electrovalentes aplican las drogas ionizadas, ¿no? En cuyo caso ellas se unen a los grupos positivos y negativos de las proteínas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, los salicilatos, aunque la fenilbutasona no es un salicilato, pero es un AINE, entonces sería eso. Y dentro de los fármacos que más se unen a las proteínas están la sulfonamida y los AINES, se unen casi entre un 90 a 99%. Aunque hay algunas excepciones dentro de esos grupos que no necesariamente eso ocurre de esa manera, pero la mayoría sí lo hace. Entonces la penicilina, el diazepam, el propranolol, los alcaloides usan ese mecanismo de enlaces electrovalentes para poder unirse a estas proteínas. Y aquí tienen esto, ¿no es? El fármaco que es la flechita de color verde, y entonces tenemos la proteína plasmática a la cual se van a unir estos fármacos y entonces son transportados. Aquí ustedes tienen el fármaco libre. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay patologías, de nuevo, hay patologías que pueden ser serias en términos del tratamiento de esos pacientes. ¿Por qué? Si alguien, hay dos grandes grupos, así lo voy a hacer de manera rápida, de desnutridos, por ejemplo, en los niños. Están los proteico-calóricos y los calórico-proteicos. Ya. Los calórico-proteicos son niños desnutridos, como solemos ver en las películas del África, donde están esos niñitos que parecen unos monitos, digamos, ¿no? O unas momias que se le prende la piel prácticamente en el cuerpo. Esos son los calórico-proteicos. Pero los edematosos, los hinchados, son los proteico-calóricos. Y entonces esos proteico-calóricos pierden proteína, generalmente la fracción albúmina. Y entonces, si usted le pone un medicamento que tenga una alta unión con las proteínas plasmáticas, pero que sea un hipoproteinémico, entonces, como no hay proteínas, el fármaco libre va a estar en mayor cantidad. ¿Y quién es el que actúa? El fármaco libre, no el que está unido a las proteínas. Entonces, con una dosis normal podemos generar toxicidad en esas personas. Lo mismo ocurre con los enfermos renales. Recuerden que hay dos síndromes grandes dentro de las nefropatías, ¿no es verdad? El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Y ambos son perdedores de proteínas, uno más que el otro. Entonces, orinan más de 4 o 6 gramos, lo que sea, por día, ¿no? Y entonces, al perder proteínas, y le metemos cualquier medicamento, sobre todo aquellos que tienen la tendencia de unirse en alta proporción a las proteínas plasmáticas, entonces en vez de estar unidas, porque no existen proteínas plasmáticas, entonces va a quedar el fármaco libre, y ese fármaco libre es el que va a provocar las intoxicaciones. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque no van a atender pacientes sanos, van a atender pacientes enfermos. Dentro de esas enfermedades está, ¿no?, la hipoalbuminemia, que puede producirse por problemas renales, por problemas de desnutrición, por quemados. Cuidado con los quemados también forman ampollas cuando son masivas las quemaduras, y entonces se pierde gran cantidad de proteína. Seguramente alguien no ha tenido la oportunidad de quemarse, ¿no? Aunque no será una oportunidad, pero de todas maneras quieren encender un fósforo y se le queda prendido ahí, le hace una ampolla, van a ver que hay un líquido, que es el líquido intersticial, y que tiene un alto contenido de proteínas, que es pegajoso. Por eso hacen así y es pegajoso. Ponen alguna curita y queda, o alguna telita o algún papel, porque también hasta papel usa la gente de manera
digamos, común, ¿no? en los domicilios, y entonces eso se prende por la presencia de esas proteínas. Recuerden que la gelatina, por ejemplo, proteína es colágeno puro, si ustedes quieren, ¿no ven? Entonces son proteínas. Bueno, ya está. Entonces, para las moléculas neutras, no ionizadas, intervienen los enlaces de oxígeno dipolar, o también llamados enlaces de Van der Waals, lo cual ocurre especialmente con las drogas liposolubles como los esteroides y las hormonas. La liposolubilidad tiende a acrecentar la unión, o sea, si un fármaco es liposoluble, entonces va a acrecentar la capacidad de ese fármaco de unirse a la proteína. Va a ser mucho más fácil que se unan las proteínas plasmáticas, y eso es lo que ocurre con este barbitúrico, que es el tiopental sódico, que se utiliza como, digamos, para generar anestesia, aunque puede provocar, digamos, dentro de sus actividades, sueño, por ejemplo, ¿no? Que es porque al final de cuentas es un hipnótico, y la palabra hipnosis significa sueño, entonces el tiopental es un hipnótico, ¿no? Pero al ser más liposoluble se combinan más rápidamente que el fenobarbital por las proteínas, pero así como se prende, se desprende, porque si se quedaría prendido a las proteínas no serviría de anestésico, porque recuerden que al prenderse a las proteínas no podría cruzar la barrera hematoencefálica, pero sí lo hace porque se desprende rápidamente también de las proteínas y pasa mucho más rápido que el fenobarbital. El fenobarbital es su pariente, pertenecen al mismo grupo de los barbitúricos o de los hipnóticos, pero el fenobarbital solo resuelve los problemas de convulsiones. Es uno de los mejores medicamentos para el tratamiento de la epilepsia en el niño, aunque también se puede utilizar en el adulto. Entonces ahí tenemos este fenobarbital, ¿no? Que es un hipnótico y que sirve para el tratamiento de la epilepsia. Ya ahora hay estados clínicos, sí. Doctor, aquí en el libro nos dice hidrógeno. Sí, y ahí dice oxígeno. En el anterior diapositiva. Sí, puede ser un error de la diapositiva. Hidrógeno, entonces no. Sí, ya, los enlaces de hidrógeno. Bueno, la hipoalbuminemia también hay que tenerla presente, ¿no? Es importante, ¿no?, tener en cuenta ese estado en el cual un paciente se puede encontrar. La edad, por ejemplo, tiene mucho que ver también. En los recién nacidos existe una capacidad disminuida, ¿no?, con relación a la combinación de los fármacos con las proteínas. Y eso hay que tener en cuenta, porque muchos de ustedes podrán llegar a ser pediatras, también podrán llegar a ser neonatólogos, porque dentro de la pediatría está la subespecialidad de neonatología, ¿no? Aquellos que atienden a los niñitos, digamos, prematuros, que tengan 5 meses de gestación, 6 meses de gestación, lo que quieran ustedes. Entonces ahí van a encontrar este tipo de pacientes también, ¿no? También la uremia habría que también considerarla, ¿no?, como un factor importante de una disminución de las proteínas, y entonces habrá que replantear siempre los tratamientos en base a la patología que nosotros encontremos durante nuestro ejercicio profesional. Entonces, importancia de la combinación de las proteínas. La droga unida a las proteínas plasmáticas es farmacológicamente inactiva. Ya lo hemos dicho, que es como si uno estuviera subido en un carro, como va a interactuar con la gente de la calle. No puede hacer, bájese y empiece a conversar con la gente. Ahí está interactuando con otra persona y entonces ya está. Entonces, es inactiva. Por ejemplo, el caso de las sulfonamidas, que ya les dije que ese grupo de fármacos que son antibióticos, que sirven para el tratamiento de enfermedades por gérmenes gram negativos, tienen una alta unión con las proteínas plasmáticas. Lo suelen hacer entre un 90 a un 99%. O sea, se unen en alta proporción. Y eso hay que tener mucho en cuenta, sobre todo en las mujeres embarazadas. Cuidado con las mujeres embarazadas, porque, digamos, cuando nacen los niños, cuando nacen los pequeños, recuerden que esos niños se suelen teñir. ¿Por qué se suelen teñir? Porque hay una hemólisis que se denomina más llamada fisiológica, y entonces, digamos, se tiñen por la bilis,
ictericia logran tener, ¿no? Y si además están usando la sulfa, entonces, ¿qué hace la bilirrubina? Se une a la fracción albúmina y compiten. Es como, a ver, si nosotros tuviésemos micro y se saturan los micros de gente, entonces no hay cómo sigan metiendo más gente porque ya no pueden entrar al micro, o sea, no pueden unirse a ellos, ¿no? Entonces compite con la bilirrubina y esa bilirrubina que queda libre, ¿no? Penetra a través de la barrera hacia los ganglios de la base y producen una patología que se llama kernícterus. Y el kernícterus, ¿no? Es una patología que deteriora los ganglios basales, ¿no? El núcleo rojo, caudado, putamen, todo eso pertenece a los ganglios de la base y entonces se afecta el sistema motor y queda tonto para siempre si es que no se resuelve en los 10 días como máximo posteriores al nacimiento. Debe de hacerse sanguíneo transfusión y demás cuestiones. Así que no sirve el uso de estos fármacos, esta sulfonamida, en los niños que tengan, digamos, de hecho ictericia. Bueno, la droga combinada con las proteínas no se metaboliza, así como también no se excreta. Recuerden que la filtración se lleva a cabo en los capilares a través de los llamados poros, o fenestraciones del ovillo capilar, que está rodeado por la cápsula de Bowman, ¿no? En una nefrona, obviamente que estoy hablando del glomérulo que forma parte de la nefrona. Entonces esa filtración no se debe de producir cuando, ¿no es cierto?, la droga se une a las proteínas plasmáticas. O sea, dos personas juntas no pueden pasar por una puerta así estrecha. Entonces, tiene que desprenderse la droga para poder atravesar, ¿no? Y filtrarse siempre y cuando sea factible de eliminarse por filtración. También, digamos, además pasan mal o no pasan al líquido cefalorraquídeo, aquellas, digamos, sustancias farmacológicas, ¿no? Que tienen también una alta unión a las proteínas plasmáticas. Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, aquí, como ustedes pueden observar, tenemos un vaso sanguíneo. Aquí pueden observar los medicamentos que tienen en el proceso de distribución, tienen que distribuirse al sistema nervioso, al aparato cardiovascular, al renal y obviamente todo el cuerpo. ¿Y quiénes son los que distribuyen? Son los vasos sanguíneos a través del plasma sanguíneo unido a las proteínas plasmáticas. Eso nos está mostrando esa imagen. Ahora, volumen aparente de distribución. Fíjense lo que dice, volumen aparente de distribución. Y si dice que es aparente, no es el volumen real. Y vamos a ver de qué se trata. Para hallar la concentración máxima, ¿no?, que alcanza en sangre, se divide la dosis que usted ha dado, siempre y cuando el laboratorio sea honesto, honrado, o no venga de contrabando, porque también puede no tener culpa el laboratorio, sino que los traficantes de drogas, si ustedes quieren, no tienen fábricas clandestinas y, a ver, en esas cápsulas duras que trajeron ya muchos en su trabajo para presentar la forma farmacéutica, hemos hablado de las cápsulas duras y entonces esos tienen una composición de gelatina y poca cantidad de agua, pero dentro de ellas se introducen polvos, ¿no? Y entonces usted puede agarrar esa cápsula y llenarlo de azúcar impalpable, lo cierra y lo ve. ¿Cuál es la razón por la que no? ¿Acaso usted va a verificar, va a estar abriendo si es medicamento o no? Yo puedo poner harina, puedo poner azúcar impalpable y listo, ya está. Al ser humano no le interesa el ser humano. Si ustedes creen que eso es así, no es así, no es así. ¿Acaso en las noticias de hoy día no estaban vendiendo esas masas, esas cosas en los colegios con ¿cómo se llama? ¿Marihuana? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿a quién le interesa? La cosa es ganar dinero, ese es el punto, no hay otro, no hay otro. Si alguien cree que todos estamos entre honestos, no. Vean nomás Pinocho, ahí con el gato y el zorro, ¿no? Ellos mismos se califican de personajes honestos y no son nada honestos con el pobre Pinocho, ¿no? Entonces lo mismo ocurre en la ciudad. Para algo están los cuentos, por lo menos para ponernos en alerta. Entonces,
tenemos volumen de distribución, esta es su, digamos, su abreviatura, van a encontrarlo eso en los libros, esta B mayúscula y una D minúscula, eso significa volumen de distribución, y que quede claro, ya acabo de decir que es un volumen aparente de distribución. Entonces, este relaciona la cantidad de fármaco en el cuerpo con la concentración plasmática. Entonces, volumen de distribución, esto debería estar un poco más abajo. Entonces, digamos, ¿cómo se expresa eso? Con la cantidad de fármaco en el cuerpo y con la concentración plasmática del fármaco, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula. Bueno, aquí tenemos, miren, un volumen de distribución menor y un volumen de distribución mayor. Entonces nosotros podemos encontrar, ¿no?, el volumen de distribución si se trata del intravascular. Entonces la cantidad, como pueden ver ustedes, siempre está en litros, medido ese volumen de distribución. Y puede haber, digamos, intravascular o intersticial, volumen de distribución de 48 litros, intravascular e intersticial, y ahí tienen, ¿no?, los valores. Entonces, este volumen de distribución es importante. Si el volumen de distribución es mayor, quiere decir que el fármaco ha llegado a todas las células de los tejidos. Si tienen un volumen de distribución muy bajo, entonces quiere decir que solamente se ha quedado en el torrente circulatorio sin penetrar al interior de las células. Entonces puede determinarse la distribución de los fármacos en el organismo si la sustancia, por ejemplo, permanece en el líquido extracelular sin penetrar a la célula. El volumen de distribución corresponde al 20%, porque el 20% del agua corporal está en los vasos sanguíneos, ¿no? Listo. Entonces, por eso. Ahora, ¿cuánto es el volumen de distribución? Fíjense que esta letra L es un error ortográfico que yo lo he puesto, digamos, de manera intencionada, si ustedes quieren. Litro se escribe con minúscula, no con mayúscula. Y aquí está con mayúscula. Pero ¿qué pasa si yo la hago minúscula? ¿Cómo la puedo leer? 0,21. ¿No? 0,21, porque parece eso, no, eso parece 0,21. Y no es 0,21, es 0,2 litros por kilogramo. O sea, si es el 20%, este número es el que vale. Se vuelca este 0 a este lado y listo, y tienen 0,2 litros por kilogramo. Lo he puesto para que entendamos que eso es litro, no es 1. Ahí en los libros van a ver ustedes que está con minúscula y parece 0,21. Entonces, vuelvo a repetir, eso es 0,2 litros. Ese que parece un 1 es la abreviatura de litro que se hace con minúscula. Ya, si el fármaco se distribuye por todo el agua del organismo, el 60% al 70%, ¿no?, del agua está distribuido tanto en el líquido extracelular como en el intracelular. Eso en proporción tiene el ser humano. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de distribución? Si es 60%, es 0,6 litros por kilogramo, ¿no? Incluso valores como 0,7 litros por kilogramo es similar al agua corporal. Quiere decir que el fármaco se ha distribuido en todo el organismo humano, ¿no es? Entonces, eso cuando vayan estudiando otros fármacos van a ver siempre ese volumen aparente de distribución. Otra vez, volumen de distribución, se calcula la dosis por la concentración a nivel del cuerpo, volumen de distribución. Si es alto, es buena llegada a los tejidos. O sea, si es un volumen de distribución alto, ahora acabamos de ver 0,6, es mucho mayor que 0,2, ¿no ves o no? Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que tiene una buena llegada a los tejidos porque llega al interior de la célula. Si es bajo, hay poca llegada a los tejidos, se queda más en la parte circulatoria que lo que entra, digamos, al interior de la célula, porque solo el 0,2% llega ahí. Ya, pasaje de las drogas hacia el líquido cefalorraquídeo. Sigue las mismas leyes del transporte, pero solo atraviesa la porción libre de la droga y no la combinada con las proteínas. Por ejemplo, las sustancias muy ionizadas como la estreptomicina son incapaces de penetrar. Y alguien puede decir,
No, usted está mintiendo. Porque nosotros en los hospitales hemos visto pacientes con meningitis, tuberculosa y que le ponen estreptomicina. Y entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, voy a decir lo siguiente entonces. En las meninges inflamadas, la permeabilidad es buena para los fármacos. Recuerden que si yo estoy hablando de meningitis, no estoy hablando de una meninge sana, estoy hablando de una meninge enferma, por eso se llama meningitis. Entonces, cuando uso la palabra itis, estoy hablando de una inflamación, puede ser bacteriana, viral, lo que ustedes quieran, digamos, micótica, lo que sea. Entonces, hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio permite que pase la estreptomicina. Pero si estuviese sana y no tuviese meningitis, no pasa la barrera hematoencefálica, no cruza hacia el líquido cefalorraquídeo. Eso es importante tener presente también. Bueno, los fármacos liposolubles no ionizados, que son los que atraviesan las barreras, atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, como por ejemplo ocurre con el tiopental, que es un barbitúrico. ¿Qué es un barbitúrico? Es un hipnótico. ¿Y qué es un hipnótico? Una droga que produce sueño. Hipnosis significa sueño, eso significa. Si hay alguien que hipnotiza, entonces está provocando sueño en el paciente o en la persona que tiene. Entonces, aquí tenemos la barrera hematoencefálica. Miren esto, está representando las células neurológicas y la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, a nivel del encéfalo. Entonces, formada por células endoteliales íntimamente adosadas, hay una zónula oclude, la membrana basal, la capa de pericito y las prolongaciones de los astrocitos que conforman, digamos, esa barrera hematoencefálica, que en realidad es una barrera que evita que muchos fármacos puedan penetrar al interior de ella, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, igual que la barrera placentaria que vamos a ver en drogas y embarazo, que eso es importante. También nosotros tenemos aquí la meninge, para eso lo hemos puesto, y también para que tengamos en la cabeza que en la lumbar 3 y en la lumbar 4 hay un espacio por donde se puede aplicar los medicamentos, como por ejemplo los anestésicos, sobre todo aquellas mujeres que están embarazadas y quieren un parto sin dolor, entonces hacen eso. La penicilina es un ácido muy ionizado, ¿no? La gentamicina, una base muy ionizada, penetran poco al líquido cefalorraquídeo, y aquí dice, sin embargo, se ha comprobado que atraviesan la barrera hematoencefálica cuando la inflamación, fíjense, de las meninges produzca cambios de permeabilidad, o sea, se vuelve mucho más permeable, y entonces se puede utilizar la penicilina y la gentamicina en los tratamientos de las meningitis en los pacientes. Eso se puede hacer por esa razón, pero la penicilina y la gentamicina en las personas que no tienen meningitis no atraviesan la barrera hematoencefálica, no llegan al líquido cefalorraquídeo y ya está. Entonces, eso es también importante tener presente. Entonces, el pasaje de los fármacos a través de la placenta es importante. Esto para hombres y mujeres es importante, porque al final de cuentas, si alguien forma pareja, ¿no? Entonces, para tener hijos en algún momento, no siempre las parejas quieren tener hijos, digamos, pueden esperar un tiempo, pero una de las razones sería para tener descendencia, y ahí está. Entonces, está dentro de esa posibilidad. Bueno, las drogas atraviesan en general esta membrana lipídica, está hablando de la placenta. Es así que la placenta es fácilmente permeable a la porción libre, no combinada con las proteínas plasmáticas. Aquí también voy a explicar algo que es importante que tengamos presente y que vamos a ver en drogas y embarazo. Recuerden que el ciclo sexual femenino comienza con el día primero, tenemos el día 14, donde se produce la ovulación, y el día 28, donde termina todo este proceso. Y que quede claro, como esto es un ciclo lunar de 28 días, puede aumentarse esto y no es problema, o sea, puede llegar al día 29, 30, si ustedes quieren, y hasta 31 si ustedes quieren. Eso puede ser el ciclo sexual femenino. Pero, por término medio, esto ocurre hasta los 28 días, y por lo tanto el día 14 se produce la ovulación. Todo este periodo se denomina estrogénico porque los estrógenos
se elevan en su concentración en sangre y hacen que haya un desarrollo del endometrio, que es el endotelio si ustedes tienen uterino, cosa que ese desarrollo permita luego la alimentación del futuro ser, si es que el espermatozoide ingresa al interior del óvulo, y luego se mantiene esto durante no todo el embarazo, sino hasta el 8º día. Entonces el ciclo progesterónico que mantiene el embarazo. Si no hay eso, entonces empieza el proceso menstrual. Los medicamentos. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque quiero que también tengan en cuenta, yo la verdad que no me quiero meter con embarazo ni nada, yo voy a ser pediatra, dijo, yo voy a atender niños. ¿Quién dijo que los niños no pueden embarazarse, digamos? Está dentro de la posibilidad. ¿Por qué? Porque hay mujeres que pueden tener 8 años y tienen menstruación a los 8 años, ya está, ¿no? Entonces, cualquier relación sexual, que generalmente son violaciones, terminan embarazando a las niñas de 8 años. Cuidado con las ganas de vomitar, las náuseas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque puede ser un embarazo, ¿no? Y generalmente es de algún, ¿no?, familiar, normalmente, o tal vez de alguien que viva ahí en ese lugar. Entonces puede llegar a ocurrir esas cosas, así que los pediatras no se salvan de ese problema. Entonces, ¿cuándo la gente se da cuenta que está embarazada? Cuando debería de venirle la siguiente menstruación, pero miren cuánto ya pasó, 14 días. El embarazo no es que sea un día, ¿no es? Y entonces, como ocurrió alguna vez, ¿no?, con una compañera estudiante que obviamente tenía, o sea, vivía en pareja, y ella estaba tomando metotrexate, y ese medicamento sirve para el tratamiento de la artritis reumatoidea, por eso estaba tomando el medicamento, pero en realidad es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de los cánceres, pero que sirve como medicamento también para resolver las artritis. Entonces la chica estaba tomando el medicamento, quedó embarazada cuando se dio cuenta, cuando no apareció la siguiente menstruación. Y entonces ya cuántos días tenía de embarazo, entonces varios días, y empezó a preguntar si generaba malformación. Quiero advertirles que no se genera malformación. No hay estudios hasta el día de hoy, ¿no?, que confirmen malformaciones en este periodo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Aborto. Entonces, ese aborto a veces se confunde con una menstruación, que puede ser después del día que le tocaba, porque hay gente que registra, digamos, ¿no?, cuando va a venir de la menstruación, y bueno, a veces empieza el sangrado, pero en realidad lo que está ocurriendo no es una menstruación, sino es un aborto, producido por los medicamentos. Eso puede llegar a aborto. Entonces, no hay malformación. En el periodo de la organogénesis, dentro del desarrollo embrionario, ahí es donde la mayor parte de las malformaciones ocurren, pero no en los primeros días o semanas, digamos, del embarazo. Eso no suele ocurrir, gracias a Dios, digamos, ¿no? Ahora, ahí tenemos la barrera placentaria. La placenta permite el paso de los fármacos y nutrientes. Todos los fármacos atraviesan la placenta en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, las moléculas liposolubles lo hacen con más facilidad, y la exposición a los fármacos, ¿no?, son el responsable del 2% de los defectos morfológicos, pero vuelvo a repetir, eso no ocurre, ¿no?, en el primer periodo. Recuerden que una vez que existe ovulación y el espermatozoide ha penetrado dentro del óvulo y se forma el huevo, tiene que recorrer alrededor de 7 a 8 días para generar la implantación a nivel del útero, ¿no?, en una de las paredes del útero, y entonces empezar a desarrollar recién el embrión, formarse la placenta, el saco vitalino y demás cuestiones, para que, ¿no?, el embrión vaya desarrollándose primero como disco embrionario, después aparece el periodo somítico y todo eso. Ustedes seguramente también ya lo recuerdan de los años anteriores. Bueno, los anestésicos volátiles, ¿no?,
hormonas esteroideas, el alcohol, los salicilatos, las sulfonamidas, los barbitúricos, antibióticos, atropinas, morfina, quinidina y demás alcaloides pueden atravesar fácilmente la barrera placental. También los anticuerpos e inmunoglobulina, por eso que a las mujeres cuando están embarazadas le realizan la vacuna antitetánica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que haya un buen nivel inmunológico de eso. Recuerden que muchas mujeres no tienen a sus hijos en centros hospitalarios. Hoy en día ha aumentado ese índice, pero en años anteriores no. La mayor parte de la gente que obviamente tiene mi edad y demás cuestiones han nacido en sus domicilios, no en los centros hospitalarios. Hoy en día sí, todas las mujeres, digamos, van a una clínica, a un hospital, lo que sea. Bueno, también, por eso habla de los anticuerpos e inmunoglobulina, que son proteínas que pueden atravesar la placenta y conferir al recién nacido inmunidad transitoria, como pueden observar sobre estas patologías, sobre todo la difteria y el tétano. Y recuerden que en el campo se producían muchos problemas de tétano porque agarran un cuchillo sucio o agarran una tijera sucia y cortan el cordón umbilical donde está el Clostridium tetani, y entonces ese recién nacido luego, digamos, padece de esa enfermedad y muchos de ellos mueren por esa razón. Y entonces, para evitar ese tipo de problemas, ¿no?, se han realizado las vacunas que tienen ese beneficio también. Muy bien, entonces ya terminamos distribución y ahora nos vamos a meter a la biotransformación. Me van a esperar un segundito mientras descansan un poco y voy a poner la diapositiva para que continuemos con este interesante tema. Muy bien. Ya. Muy bien, ahí tienen entonces las diapositivas del metabolismo. Recordemos que los primeros que vimos dentro de la farmacocinética es la absorción, luego la distribución, ahora número 3, el metabolismo. También llamado biotransformación. Ya. Sin lugar a dudar, el hígado es el órgano más importante del metabolismo de los fármacos. Entonces, la gente, por ejemplo, que tiene la tendencia a estar tomando cada rato medicamentos, ¿no?, de diferentes tipos, puede terminar con muchos problemas de tipo hepático. Y que quede claro, no siempre el metabolismo destruye los fármacos, o sea, estos compuestos químicos que nos sirven para resolver los problemas de salud, sino también pueden activarlos. Y entonces vamos a tener
algunas, digamos, clasificaciones, ¿no es cierto?, de cómo ocurren estos procesos y también desde el punto de vista químico, qué procesos llegan a ocurrir, ¿no?, durante el proceso de la metabolización. Entonces, eso vamos a ver en estos instantes. Muy bien. Entonces, ya. Introducción. Los fármacos son en general sustancias orgánicas apolares con un alto grado de lipofilia, para que puedan, digamos, atravesar las barreras. Ya hemos visto eso en absorción. El metabolismo de los fármacos tiene entonces como objetivo la transformación en sustancias más polares que pueden ser excretadas con mayor facilidad. Pero, de nuevo, vuelvo a repetir, no siempre el metabolismo inactiva los fármacos, no siempre es. Por ejemplo, voy a mencionar los medicamentos que sirven para la hipertensión, como por ejemplo el enalapril. No es un fármaco el enalapril, es un profármaco. Y él obligatoriamente tiene que transformarse en el organismo en enalaprilato, y el enalaprilato o enalaprilato es el que tiene la acción farmacológica, pero eso recién va a ocurrir cuando se genere el metabolismo. Ese es un ejemplo de activación del fármaco, no de inactivación. Entonces, las reacciones del metabolismo de los fármacos se clasifican en dos grupos: reacciones de fase 1, que enseguida vamos a ver que es la oxidación, hidroxilación, etcétera, que enseguida vamos a ver, y las reacciones de fase 2, ¿no?, que además se produce una conjugación con diferentes sustancias, por ejemplo con el ácido glucurónico, para mencionar algo antes que lleguemos a la diapositiva. Son mayoritariamente, ¿no?, actividades que se llevan en el interior de las células hepáticas, que son los hepatocitos, siempre y cuando se produzca en el hígado, porque también quiero decir, cuando dice aquí son mayoritariamente intracelulares, no quiere decir que sean todas, en ningún lugar dice que sean todas, porque hay metabolismo en el plasma sanguíneo por unas enzimas que se llaman pseudocolinesterasa, y ahí, por ejemplo, se metaboliza la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, y también se metaboliza, por ejemplo, la cocaína y muchos derivados de la cocaína, que son los anestésicos locales, sobre todo la procaína y demás cuestiones. Ahora, ese metabolismo de fase 1 son reacciones de funcionalización, ¿no?, en compuestos más reactivos que el fármaco de partida. Eso ocurre en el retículo endoplasmático. Sin embargo, los de fase 2 son reacciones de conjugación con sustancias polares que hacen fácilmente excretables los fármacos. El sustrato es un metabolito procedente de la fase 1, o sea, para realizar este metabolismo de la fase 2, primero tiene que suceder esto de la fase 1 para luego utilizar esta fase 2 del metabolismo. Pero no siempre eso ocurre así, con esa secuencia. Primero se metabolizan en fase 1 y luego siguen con la 2. No siempre eso ocurre. Puede ocurrir que directamente haya una metabolización de fase 2. Y eso tiene lugar en el citoplasma o citosol de las células, en este caso hepáticas, si estamos hablando de eso, porque también en los riñones también hay metabolismo, en el sistema nervioso también hay metabolismo. Ya, entonces, reacciones del sistema citocromo P450. Vamos a ver en en el desarrollo de este tema, ¿no?, a qué se refiere con citocromo P450. No es un número que le han puesto que les da la gana. Entonces eso vamos a ver de qué se trata. Bueno, las reacciones de fase 1 pueden ser de tres tipos: la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Ahí tienen ustedes. La hidrólisis, ¿por qué? A ver, ¿qué significa hidrólisis? La incorporación del agua en la molécula del fármaco, ¿no? Estamos introduciendo el agua, por eso se denomina hidrólisis. Entonces, ¿quiénes producen esa hidrólisis? De enzimas, las esterasas, las amidasas, las proteasas, sobre todo en el plasma. Y si estoy hablando de plasma, no estoy hablando de células, no estoy hablando de células, estoy hablando de plasma. Ya les dije hace un momento.
El metabolismo de hormonas y fármacos de estructura peptídica también pueden metabolizarse por ese medio. Entonces ya mencioné que por hidrólisis, por ejemplo, la cocaína se metaboliza. Por eso que la gente que hace bolo no saca su bolo de ahí, está mastique, porque si deja de hacerlo, entonces lo que está en el plasma se hidroliza rápidamente y desaparece el efecto y le viene un sueño tremendo a la persona. Ya, entonces ahí tenemos la hidrólisis. Oxidación y reducción, sistema de monooxidasa del citócromo P450, eso va a ocurrir en el retículo endoplásmico de los hepatocitos. Ahí ya se está hablando de las células hepáticas. Ya, la superfamilia de enzimas se denominan hemoproteínas que oxidan una gran variedad de sustratos, sustancias, por ejemplo, endógenas, fármacos, contaminantes ambientales, ¿no? Cuando hablamos de contaminantes ambientales estamos hablando de los venenos, compuestos organofosforados y todo ese tipo de cosas que tenemos en el ambiente. Y los xenobióticos, ¿no? O sea, xenos es fuera del organismo humano. Recuerden que hay un término que se llama xenofobia, que es la fobia es la palabra, digamos, relacionada con el odio, y la parte xeno significa externo. Entonces, la gente que odia a los extranjeros, por decir una cosa. Bueno, ya, estas enzimas contienen un átomo de hierro. Dentro de eso, los bolivianos son muy xenofóbicos, porque los menonitas han nacido aquí, muchos de ellos son cruceños, incluso hay jugadoras de fútbol, mises, todo ese tipo de cosas, son nacidas en Bolivia. No, hay que quitarle las tierras porque son menores. No, son bolivianos. ¿Por qué son xenofóbicos? No deberían de serlo, ¿no es? Hablan de discriminación y son los más discriminativos que existen en el planeta Tierra, los bolivianos. ¿En serio les estoy diciendo? Entonces, ya ahí tienen ustedes. Bueno, enzimas que contienen un átomo de hierro, ustedes pueden ver, ¿no? En el grupo prostético hemo. Entonces, de ahí se van a formar los benditos citócromos que contienen hierro. Ya está hablando del hierro ahí, de la presencia del hierro. Recuerden que la hemoglobina también contiene hierro. Ya, la forma oxidada se une al fármaco y el complejo resultante acepta la nicotinamida, adenina, dinucleótido reducido como consecuencia del hierro que tiene, es como ven aquí, entonces es férrico o se reduce a hierro ferroso en el fármaco que se oxida. Entonces, los procesos de oxidación están, ¿no? Si ustedes quieren, relacionados con la presencia del hierro. Entonces ahí tienen ustedes. Entonces, el sistema citócromo 450, ¿qué quiere decir esta P-pigment o pigmento, si ustedes quieren? 450, este número es el grado de absorción de la luz en nanómetros. Es el grado de absorción de la luz en nanómetros. Entonces, no es que a mí me dio la gana de ponerle 450, le puedo poner 360 o el número que a mí me da la gana, no es así. No lo es. Está constituido por más de 30 familias, en los libros puede decir 50 a 70 también, porque cada vez se va descubriendo mucho más. Pero no me interesa los 50, los 70, 80, lo que haya, digamos, no me interesa desde el punto de vista farmacológico, porque solo 3 familias metabolizan los fármacos, 3, y esto es farmacología, por lo tanto, 3 me interesan, la familia 1, la 2 y la 3, nada más. Lo demás ya sirve para metabolizar, digamos, diferentes nutrientes. Entonces, más de 30 familias, vuelvo a repetir, que en otros libros van a encontrar 50, no se hagan mucho problema, porque de todo esto, de las 50, 80, 30, lo que es, solo 3 están implicadas en el metabolismo de los fármacos. Entonces, la C, citócromo, esta C y esta Y, C y E, entonces citócromo, pigmento, ¿no? De la familia 1, ¿no? Citócromo pigment de la familia 2 y citócromo pigment de la familia 3. Entonces, después vamos a ver, citócromo pigment de la familia 3, de la subfamilia A y de la isoforma 4. Entonces vamos a ver en un cuadro para que ustedes puedan hasta sacarle fotografía, ¿no es cierto? Para que sepamos leer esto.
la CYP3A4. Ya. Cada familia comprende varias subfamilias formadas por múltiples isoformas. Ahí tienen ustedes también, ¿no? Entonces, las isoenzimas del citocromo-pigment presentan entonces una selectividad de sustrato relativamente alto y son heteroselectivos. Un mismo fármaco puede ser sustrato de diferentes isoenzimas. Ahora, ¿qué significa CYP? Es un acrónimo del citocromo-pigment. Entonces, hasta ahí es citocromo, la P pigment, citocromo-pigment. ¿No? Después el número, ¿no? Hay un número que sigue, que identifica a la familia, si es 1, 2 y 3, ya hemos hablado de eso. Esa es la familia. Número 1, número 2 y número 3. No hay más para metabolizar fármacos, pero sí existen, ya hemos leído, hay 30 familias, en otros libros dicen 50, en otros 80, ya está, no importa. Después viene la letra, ¿no? Si es 3A, por ejemplo, ya viene la letra. O puede ser 2A, entonces estamos hablando de la letra, ¿no? La letra que identifica la subfamilia y luego viene un número que identifica la isoenzima en concreto, ¿no? Entonces, así se lee eso, ¿no? Cuando tengan enfrente ya su libro. Entonces ahí está. Si quieren le sacan foto, ya está todo ahí, ¿no? Entonces tienen ahí el citocromo, la P-pigment, la familia que viene con el número, la subfamilia que viene con la letra y la isoenzima o isoforma, ¿no es cierto? Entonces, el número 4 que viene en este ejemplo, ¿no? Porque CYP3A4, ya. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, si le han sacado foto, ahí está. Entonces, para que sepamos de qué se trata. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De metabolización de fármacos por los diferentes citocromos. Por ejemplo, la familia CYP1 genera activación de los xenobióticos potencialmente carcinógenos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos. También metabolizan los fármacos como la cafeína, la teofilina, que son broncodilatadores y que se usan para el tratamiento del asma bronquial. Que quede claro que la cafeína y la teofilina, ¿no es cierto?, se denominan en su conjunto metilxantinas, incluyendo las bebidas cola, como por ejemplo la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Inti-Cola y demás colas, digamos, ya, ahí está. Entonces, broncodilatador y el paracetamol, que lo vamos a ver mucho más adelante también, porque no solamente se metaboliza por ese citocromo de la familia 1. Los de la familia 2 es más numerosa y entonces citocromo pigment de la familia 2, de la subfamilia D y de la isoforma 6, vía principal de eliminación de muchos fármacos de uso frecuente. Bueno, y la última diapositiva que vamos a ir a ver, aunque tengo un poco más de tiempo, pero nos vamos a marchar enseguida. Entonces tenemos la familia del citocromo 3A, es el grupo de enzimas más importante cuantitativamente en el metabolismo oxidativo de los fármacos. Aproximadamente entonces el 50% de los fármacos utilizados en la actualidad se metabolizan por esa familia CYP3A. Entonces, y de eso las isoenzimas que más metabolizan de ese grupo es la CYP3A4 y la CYP3A5. Ya está. Entonces, eso es importante tener presente. Bueno, vamos a quedar aquí. Ahora nos marchamos y la próxima clase continuamos con esto del metabolismo.